tiempo o algo, pues hermano Guadalupe le dice al que predicó que por qué le dejó tanto tiempo, ¿verdad? Este, pero vamos a darle el tiempo necesario a nuestro hermano para que nos siga enseñando en cuanto a lo que nos ha venido comentando, nos ha venido enseñando nuestro hermano. Y antes de dejarle lugar a nuestro hermano Guadalupe con el estudio, le voy a pedir a nuestro hermano Alfredo que nos dirija en la primera oración. Después vendrá nuestro hermano con el estudio de este día, de esta mañana. Y la oración final le voy a pedir a nuestro hermano Pablo que nos despida en la última oración. Y avisos y anuncios serán dados por un servidor. Vamos a estar atentos, hermanos, a la palabra de nuestro Dios en esta hora. Nuestro buen Dios, Padre Celestial, te agradecemos infinitamente, Señor, tu amor, la oportunidad que tú nos das, Señor, de aprender de tu palabra. Gracias porque nos permite llegar hasta el estudio de tu mensaje, Señor, teniendo presente, Padre amado, que lo que tú tienes que decirnos, vas a usar a tu siervo para que lo haga, mi Dios. Bendice a nuestro hermano Guadalupe, permítele sabiduría y entendimiento, conocimiento e inteligencia, Dios, para que nos enseñe conforme a tu verdad. Nos depositamos, Señor, en tus manos, en tu gracia y en tu misericordia. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Continuando, hermanos, con la clase, ahora sí que ahí los escuchaba ahorita que decían, ni cómo se queje, porque pues ahora yo fui el que prediqué, entonces tiene razón el hermano. Continuando, hermanos, con lo que es el estudio acerca de las fiestas del pueblo de Dios, las fiestas que Dios les dijo que ellos tenían que seguir. Veíamos en la clase pasada que todo se iniciaba con la fiesta de la Pascua. Era el inicio del año del pueblo de Dios. En ese mes era el inicio de un pueblo que Dios había elegido. Entonces, hemos de ver, hermanos, cómo es que Dios al momento de instituir estas fiestas tenían un propósito especial para el pueblo y para que éste lo recordara de esa manera. Quisiera, hermanos, que leyéramos una parte de la Escritura, capítulo 12 del libro de Éxodo, capítulo 12 del libro de Éxodo, y vamos a leer hasta del versículo 1 hasta el versículo 14. Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14.
14, hermano. Muy bien. Les dice nuestro Dios por medio de Moisés al pueblo cómo es que tenía que ocurrir o qué tenía que pasar dentro de esta fiesta. La clase pasada habíamos estado viendo, hermanos, que había una diferencia entre lo que era la Pascua que celebraron aquí en este momento en Egipto y que fueron celebrando a través del tiempo hasta que estuvieron dentro de la tierra prometida, que ya iban directamente a un lugar para ofrecer lo que era el sacrificio o para matar lo que era el animal. Entonces vemos que son dos tipos o dos formas de celebrar la Pascua totalmente diferente. Algo que vemos en esta parte de la Escritura, hermanos, la encontramos ahí en el versículo 13. Dice: y la sangre os será señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Nos dice la Escritura cómo es que Dios está emitiendo un juicio para con los egipcios. Entonces nos dice también en esta parte de la Escritura que va a traer una última plaga, va a haber una última plaga y un juicio en contra de los dioses de Egipto. Eso nos deja claro esta parte de la Escritura. Pero también nos dice que Dios le está anunciando a su pueblo qué es lo que ellos tienen que hacer para que ellos no vean, ¿sí? Para que ellos no caigan también dentro de la plaga, porque lo que Dios iba a hacer iba a incluir a todos los que estuviesen habitando en la tierra de Egipto. Entonces, Pascua, hermanos, su nombre que es Pesaj en el hebreo, quiere decir pasar por alto, ¿sí? Pasar por alto. Entonces, esta fiesta al pueblo de Dios le habría de recordar lo que Dios hizo en ese día, en ese momento, y que como Dios iba a castigar con muerte de primogénitos a los egipcios o a la tierra, hermanos, Dios le dijo a su pueblo: tienes que seguir estas instrucciones para que yo pase por alto el lugar en el que tú estás, pero tienes que seguir las instrucciones que yo te estoy diciendo. Entonces el día de hoy vamos a ver esas instrucciones que Dios le da al pueblo, que digamos son 4 cosas que iban a ocurrir en ese día. Bueno, desde el día 10 hasta el día 14, que era la celebración de la Pascua. Lo primero, hermanos, lo primero que ellos tenían que ver era la preparación, ¿sí? Lo que es la preparación. Tenemos que tomar en cuenta algo, hermanos. Si nosotros vamos a las lecturas y vemos el momento de la narración de cada una de las plagas, nos dice la Escritura que cuando Moisés iba y le decía a Faraón: deja salir a mi pueblo, o si no, te va a caer la mano de Dios con esta plaga. Algo que ocurría comúnmente en esta forma de escritura o en esta forma de narrar los hechos es que Moisés le decía a Faraón: esto va a ocurrir, y enseguida ocurría. ¿Sí? Nos habla del anuncio de la plaga y después nos narra el cumplimiento de ello. En este caso vemos nosotros, hermanos, algo diferente. Nos dice la Escritura en el capítulo 11 que se anuncia lo que es la muerte de los primogénitos, se anuncia lo que Dios iba a hacer, y luego se hace un intermedio entre en lo que Moisés le da las instrucciones al pueblo de qué es lo que iban a hacer, y después
viene lo que es la narración de lo que es la muerte de los primogénitos. Entonces, la celebración de la fiesta de la Pascua queda precisamente en medio, las instrucciones. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver esto. Lo primero que ocurre, hermanos, es lo que es la preparación de la Pascua, de la celebración. En primera instancia, nos dice la Escritura que el pueblo tenía que seleccionar un animal de entre los cabritos o de entre las ovejas. Eso era lo primero que tenían que hacer. Tienes que escoger un animal, dice la Escritura, tiene que ser un macho cabrío, tiene que ser ¿de cuánto tiempo? Un año, tiene que ser sin defecto y tienes que apartarlo 4 días antes de la celebración de la Pascua. Esto es, le dice, el día 10 del mes, tú vas a poner aparte un animal ya seleccionado con estas características, lo vas a poner aparte para guardarlo para el día de la Pascua. ¿Cuál era la situación, hermanos? ¿Cuál era la situación? ¿Por qué Dios les estaba diciendo a ellos, tienes que apartarlo, tienes que cuidarlo, tienes que protegerlo, tienes que darle su alimentación, tienes que cuidarlo de que no le pase nada? Porque una de las cosas o una de las características que debía cumplirse cuando este animal fuese sacrificado es que este animal no iba, o más bien, no le iban a quebrar ninguna parte de sus huesos. Nos dice la Escritura, bueno, vas a contar tú a las personas que van a participar de la cena, si un cordero o un macho cabrío, que nos dice aquí la Escritura, uno de los dos, cualquiera de los dos, tienes que hacer la cuenta de los que van a comer. Tienes que saber que se va a acabar completamente. Si tu familia es muy pequeña y va a quedar mucho del animal, entonces vas a buscar a alguien de entre tus vecinos, los más cercanos o el más cercano, para que venga a comer o que venga a participar junto contigo. Esto es, podían participar hasta 2 familias de un mismo animal. Y dice, y vas a contar, ¿sí? Vas a hacer el conteo de las piezas del animal para que tú sepas cuánto se va a utilizar en la comida. Tienes que hacer ese conteo. Entonces, si va a quedar y hay otra familia que también es pequeña y que también quiera participar contigo, pues entonces van a participar. Entonces, en esa preparación, hermanos, ellos tenían que tomar en cuenta esto. ¿Para cuántos iba a alcanzar? Y quiénes iban a estar dentro de la casa. Ahora, también nos dice la Escritura, no, al momento de comerse, que eso lo vamos a ver ahorita en la comida, no tiene que ser cocido. ¿Sí? No tiene que ser cocido, no tiene que ser hervido. ¿Sí? Lo principal es que tiene que ser asado. Ahorita lo vamos a ver nosotros en el momento ya de la preparación de la comida. En esta preparación, hermanos, en tomar las cosas que iban a ser necesarias para la Pascua, tenía algo de especial, tenía algo de importante, hermanos. ¿Recuerdan cuando estuvimos viendo acerca de los sacrificios? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acerca de los sacrificios también aquí en lo que es usos y costumbres de las tierras bíblicas? Había una parte en la que yo les hablaba acerca de la conexión que había entre la persona y el animal. Eso me recordó creo que fue ayer, veníamos de camino para el rancho, para allá a la casa del hermano Alfredo, yo le digo rancho. Veníamos de camino y venía Samuel y venía Alondra con nosotros.
y por ahí nos encontramos un becerro. Bueno, no sé si era becerro o becerra, no le puse mucha atención. Y le digo, mira, vamos a echarlo para la boda. Ya les dije que se van a casar, ¿verdad? Vamos a echarlo para la boda. Y ¿cuál fue la respuesta de Samuel? Dijo, ay, no. Y le digo, ¿por qué? ¿O qué vas a dar de comer? Pero la pregunta fue, ¿por qué no? ¿Y cuál fue su respuesta? Dice, porque le voy a agarrar cariño y no lo voy a querer matar. Primero dijo, porque luego lo voy a matar. Y le digo, bueno, pues ¿qué van a dar de comer? Ya me dijo que van a dar de comer, eso sí no les voy a decir. Me dijo, vamos a dar de comer esto. Le digo, pero también los van a matar. Dice, pero no les voy a agarrar cariño. O sea, no los voy a tener yo. Entonces, hermanos, lo que la Escritura aquí, o lo que Dios quería, es que el pueblo pudiese tomar esa parte de conexión con el animal. ¿Para qué, hermanos? Para que al momento de que ellos estuviesen participando, estuvieran pensando en la conexión que había del sacrificio ese que se estaba haciendo con ellos. Porque no es lo mismo, hermanos, ¿sí? No es lo mismo que tú compres un animal y lo mates para comer, a que tú críes un animal y lo mates para comer. Son dos cosas muy diferentes. Ya si tú no sientes nada al momento de matar a un animal que tú criaste, pues eso sí es no tener corazón, hermano. Sí, es no tener corazón. Entonces, dice, entonces, hermanos, vemos nosotros, ¿sí? Y esto no es en el sentido de comer nada más, hermanos, ¿sí? Es en el sentido de que el animal iba a tomar un lugar especial y que posiblemente tú ibas a ser el que tenía que morir, ¿sí? No vamos por el hecho del alimento, ¿sí? En este caso lo mencioné así por la reacción de Samuel. Y lo que dice ahorita el hermano Alfredo, yo como quiera me lo como, aunque lo haya criado. Sí, pero no es lo mismo ofrecerlo o matarlo porque va a tomar mi lugar a matarlo porque lo voy a comer. Sería algo totalmente diferente. ¿Por qué, hermanos? Si usted le pregunta a su esposo o a su esposa, no sé cuál será la respuesta, ¿verdad? Esta es la que yo quiero pensar que es. ¿Tú estarías dispuesto a morir por mí? Si usted le pregunta a su esposo o a su esposa, ¿estarías dispuesto o estarías dispuesta a morir por mí? ¿Qué preferirías tú? ¿Que me muera yo o morirte tú? ¿Sí? Posiblemente la mujer va a decir, pues que se muera él. Pero normalmente el hombre va a decir, prefiero morirme yo a que te mueras tú. Han hecho encuestas, hermanos, y sale más que la mujer decide que el hombre muera. Pero si nosotros nos vamos a esta parte, ¿sí? Vamos a pensarlo de esta manera. ¿Sí? Tú vas a dejar que tu esposo o tu esposa se sacrifiquen por ti. ¿Qué vas a sentir? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo vas a vivir esa parte? Es que mi esposo se murió porque me iban a atropellar y él llegó y me empujó. Es una dramatización, ¿no, hermanos? ¿Sí? Y me empujó, sí me hice daño, pero él se murió. Se puso en sacrificio por mí. Entonces, cuando hay esa conexión y ese sentido, hermanos, de tomar el lugar de alguien más, causa, hermanos, una sensación interior muy, muy difícil de sobrellevar en algunas ocasiones.
¿Por qué razón? Porque, vamos a llamarlo así, yo era el que tenía pecado y ahora algo que no tiene pecado va a morir por mí. Y en este caso, hermanos, lo que sucede aquí con el pueblo de Dios es que el pueblo estaba tomando un animal y lo estaba resguardando, lo estaba protegiendo, lo estaba alimentando para en algún momento matarlo. Porque su sangre iba a servir para que yo no muriera. Entonces, tenía que haber una conexión. Por eso es que Dios le dice, bueno, vas a apartar el día 10, vas a apartar un animal y lo vas a cuidar. Porque ese animal va a ser sacrificado para que tú te salves. Porque hay una plaga que yo voy a traer y esta es la muerte de los primogénitos. Y van a morir. Y la única forma de que tú te salves es esta. De que sacrifiques algo que tú resguardaste, algo que tú protegiste, para que tome el lugar del primogénito de tu casa. Es por eso que era muy importante, hermanos, esta preparación. Era muy importante que ellos siguieran los lineamientos de Dios. Tienes que hacerlo de esta manera. Lo segundo que vemos nosotros, hermanos, en esta parte de la Escritura es el sacrificio. El sacrificio del animal. Nos dice la Escritura que tenía que ser sacrificado entre las 2 tardes. He estado leyendo, investigando y inclusive, hermanos, algunos de entre los escritores o de los eruditos grandes del pueblo judío tienen el pensamiento que el animal tenía que ser sacrificado entre la noche del día 14, entre la salida del día 14 y el inicio del día 15. Y entonces ellos tendrían que estar participando de la Pascua el día 15, ¿sí? El día 15 por la noche. Pero la Escritura a nosotros nos dice que la celebración de la Pascua, ¿qué día era? El día 14 de Nisan. Entonces el pueblo tenía que participar de la Pascua el día 14, no el día 15. Por aquí, conforme vayamos avanzando, vamos a ver una situación en cuanto a la Pascua en el tiempo de Jesús y cuando Jesús muere. Porque si el pensamiento era que el sacrificio iba a ser entre el 14, el terminar el día 14 e iniciar el día 15, Jesús estaría muriendo prácticamente en la forma o en el pensamiento del pueblo judío en ese entonces. ¿Por qué deducimos esto? Hay una parte, creo que es Juan el que lo menciona, que dice el día de la preparación, el día en el que se hace el sacrificio. Entonces, cuando lleguemos a esa parte vamos a ver esa situación. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice el día 14, ¿sí? Eso es lo que dice la ley, entre las 2 tardes. Vas a sacrificar el animal. Esta parte, hermanos, del sacrificio del animal, de este momento en Egipto hasta el momento en el que ya están en la tierra prometida, siempre se hacía en casa, ¿sí? Siempre se hacía siempre fue de forma personal, pero se hacía en casa, ¿sí? Este sacrificio lo hacía el jefe de la familia en la casa. Más adelante, que ya veamos cuando están ellos ya en la tierra prometida, entonces tenían que ir hasta el santuario. Esto es, tenían que ir a donde estuviese el tabernáculo o tiempo después lo que era o lo que fue el templo. Entonces el sacrificio tenía que ser entre las 2 tardes. Esto es aproximadamente entre las 3 de la tarde, lo que es las 3, bueno, hay quienes dicen que a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, aproximadamente era el tiempo en el que podía hacerse este sacrificio. Durante todo ese tiempo se podía hacer.
No necesariamente que entre que finaliza el día y comienza el otro tenían que matarlo, que esto sería como a las 6 de la tarde aproximadamente. No en ese inter, sino que había un espacio en el que se podía realizar, que iba en algunos casos desde la 1 de la tarde aproximadamente, 2 de la tarde, hasta lo que eran las 7 u 8 de la noche. Para que pudiese estar preparado a tiempo, porque pues tenía que ser asado. ¿Sí? Tenía que ser asado. Entonces, es el momento del sacrificio. Esta es la segunda parte o la segunda situación que encontramos dentro de esta preparación, de esto de la Pascua. Lo tercero, hermanos, es la sangre. ¿Sí? Es la sangre. Dice la Escritura, o les dijo Moisés, la sangre a ustedes les va a servir para que ustedes la pongan en la puerta de su casa. ¿Sí? Como señal, porque va a venir una plaga. Entonces, donde yo vea la sangre, yo voy a pasar de largo. ¿Sí? Donde yo vea la sangre. Entonces, dice la Escritura que la sangre tenía que ser puesta en los postes y en los dinteles. ¿Sí? Dice que tenían que hacerlo de esa manera, porque cuando viniese la plaga o cuando viniese la muerte de los primogénitos, que Dios iba a actuar, iba a ver esa señal y entonces se iba a pasar de largo, que es lo que el nombre quiere decir, ¿sí? Pasar de largo o pasar por alto. Entonces, la sangre iba a servir para esto, hermanos. La sangre va a servir para esto. Y por el número 4 que encontramos nosotros en cuanto a esta celebración es la comida. Es ya el alimento preparado. Nos dice la Escritura que el animal tenía que ser asado completamente, no podía ser cocido, no podía ser hervido, ¿sí? No podía, vamos a llamarlo así, no podía ser al vapor, ni tampoco podía ser cocido en agua. Vamos a llamarlo en caldo. Tenía que ser con las especificaciones que Dios decía, completamente asado. La comida tenía que ser muy apurada. La comida tenía que ser apurada. Si usted tiene algún pariente, algún hijo, algún nieto que come demasiado rápido, ¿sí? Apenas le sirven y apenas le van a servir el plato al segundo y él ya terminó. Entonces, de esa manera tenía que comer el pueblo, hermanos. Tenía que comer de una forma apurada porque no había tiempo. ¿Sí? No había tiempo y ahorita lo vamos a ver por qué. No había tiempo. Tenían que comerlo vestidos, ¿sí? Listos como para un viaje, listos para salir. Tenían que cumplir con esa característica. Tenían que comerlo con panes sin levadura. Digamos, no había tiempo, hermanos, para dejar que la levadura hiciese efecto en el pan. Y por eso era necesario que se comiera o que se preparara sin levadura, porque no iba a haber tiempo de dejarlo que reposara para que se leudara o se inflara la masa para poder cocerla, ¿sí? Entonces no había tiempo para eso, entonces era más fácil eliminar lo que era la levadura y hacer la preparación. Los panes sin levadura, hermanos, no son exclusivos de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? No pensemos eso, no son exclusivos para la fiesta de los panes sin levadura, ni tampoco eran exclusivos para la fiesta de la Pascua. Les voy a mencionar una cita, si me ayudan por favor con la lectura, en Génesis capítulo 19, versículo 3. Génesis 19, 3.
Jueces capítulo 6, versículo 19. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados por jueces, ¿verdad? Jueces 6, 19. Me fui por Josué. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Y primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 24. Sí, 28, 24. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura. Muy bien, entonces los panes sin levadura, hermanos, no necesariamente eran exclusivos tanto de la fiesta de los panes sin levadura como de la Pascua, sino que estos eran utilizados siempre y cuando hubiese la necesidad de preparar algo con rapidez, ¿sí? Diríamos nosotros, bueno, es como recalentar algo, ¿sí? Como recalentar algo. Entonces, algo muy rápido que se tenía que preparar. Si nos damos cuenta, siempre el pan sin levadura, de acuerdo a estas escrituras, siempre iba acompañado de animal, siempre iba acompañado de carne. Entonces, no era una exclusividad. También tenemos lo que nos dice, bueno, la comida la vas a acompañar también con hierbas amargas. ¿Qué eran hierbas amargas? Ya más adelante vamos a entrar más en detalle de cómo eran utilizadas en las fiestas. Las hierbas amargas incluían cebolla, rábano, pepino, lechuga. ¿Sí? Algunos otros más, pero estos eran los principales. La intención, hermanos, bueno, en el caso de los panes sin levadura era por la prontitud, ¿sí? Por la prontitud de que tenías que preparar algo rápido. En el caso de las hierbas amargas, eran utilizadas para recordarles el sufrimiento, las angustias que ellos pasaron mientras ellos estaban mientras ellos estuvieron en Egipto, en la tierra de Egipto, como esclavos. Por último, hermanos, nos dice la Escritura que lo que quedare del cordero, lo que no se haya comido, tenía que ser consumido por fuego al día siguiente. ¿Sí? Tenía que ser consumido por fuego el día siguiente. Todo esto, hermanos, todo esto tenía que ocurrir, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, tenía que ocurrir a la par de que estaba sucediendo la última plaga. Mientras en unos lugares había fiesta, mientras en algunos hogares había gozo por lo que estaba por ocurrir, en Egipto había tristeza, había angustia, había dolor. Los momentos tristes y angustiantes que el pueblo había pasado, ahora se estaban convirtiendo en alegría en este momento en el que ellos estaban participando de la Pascua. Mientras ellos estaban comiendo, mientras ellos estaban alimentándose en esta fiesta, estaban muriendo los primogénitos en la tierra de Egipto. Es por eso que ellos tenían que comer esta comida con sus vestidos. Nos dice ahí la Escritura, tenías que traer tu vestido puesto, tenías que traer tu calzado y tenías que traer tu bordón. Tenías que estar listo para salir. ¿Por qué razón? Al momento de que comienzan, hermanos, las muertes de los primogénitos, el faraón manda llamar a Moisés y a Aarón y les dice: llévate a tu pueblo. Llévate a tu pueblo, llévalo a adorar a tu Dios, al que me has dicho, llévatelo para que ellos adoren. Y hay algo especial, hermanos, en esta parte de la Escritura cuando les dice eso. Llévatelos, pero bendíceme. Les voy a pedir que leamos ahí en Éxodo capítulo 12, hermanos, versículo 29.
dice la escritura de la siguiente manera. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto,